Como les había comentado la clase anterior, hoy vamos a ver brevemente algunas cuestiones sobre citado y fuentes de información. Bien. Bueno, ustedes van a tener que hacer un trabajo final para esta materia en el que van a tener que, primero, seleccionar algunas fuentes de información y también citar dentro del texto esos trabajos. ¿Por qué citamos? Bueno, porque es una forma, para empezar, de respetar el derecho de autor, de respetar las ideas y de darle crédito a la contribución de otros o de otras en nuestros trabajos. Es también la forma en que se discute dentro de la academia con el conocimiento previo. ¿Se acuerdan esto? Que habíamos dicho que parte de la tarea de investigación es que no nace de un repollo, o sea, nuestras ideas no nacen de la nada, sino que están discutiendo con ideas previas, se valen de conceptos que gente ya ha desarrollado, y es por eso que nosotros tenemos que aprender a cómo dialogar con ese conocimiento previo. En el plano de la escritura, que es cuando vamos desarrollando una investigación, esto se hace a partir de, por ejemplo, el citado de esos otros textos con los que nosotros queremos debatir o con los que vamos a nutrir nuestro trabajo. ¿Sí? Hay muchas formas, muchas normas de citado. Hoy solamente vamos a ver qué es una cita directa y una cita indirecta. La clase que viene probablemente veamos más en profundidad cómo citar con normas APA. ¿Alguien ha citado algún trabajo, ha hecho algún trabajo en la facu en el instituto y les han pedido que sea con normas APA? El año pasado Sí, pidieron, pero hubo mucha confusión con eso. Ok, bien. Bueno, ahora en la clase que viene lo vamos a repasar más en detalle. Las normas APA básicamente son como una especie de convención, digamos, un consenso que hay en torno a cómo escribir trabajos académicos o científicos. ¿Sí? Son las que vamos a utilizar nosotros también. Si no me equivoco, vamos a utilizar las de séptima edición porque hay unas nuevas, que son la octava edición, pero que ya han cambiado bastante algunas cuestiones del formato y que todavía no se ha terminado de aceptar dentro de la academia. ¿Se acuerdan que cuando veíamos cómo se construía el conocimiento científico, veíamos que había mucho de disputa y mucho de consenso, o sea, de convalidar formas de hacer, formas de escritura, etc. Entonces, las normas APA son como una convención que hay, sí, como un acuerdo que hay de que son las normas que utilizamos para la escritura académica. Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Ahora lo que vamos a ver es la citación. Veníamos diciendo que la cita es dar reconocimiento a las ideas, teorías e investigaciones que han influido directamente en nuestro trabajo. Es una forma de mencionar rápidamente a la persona de la cual se ha obtenido una idea. ¿Bien? Hay dos formas, dos grandes formas de citar, que son la cita directa y la cita indirecta. La cita directa contiene al pie de la letra el texto que estamos referenciando, generalmente va entre comillas, y finalmente lo que lleva es un paréntesis al final, donde se dice el autor, el año y la página. Y la cita indirecta es donde también utilizamos ideas de otros, pero lo decimos con nuestras propias palabras. Bien, esto es muy importante porque muchas veces parafraseamos. ¿Qué es parafrasear? Es esto, decir con nuestras propias palabras lo que ha dicho otra persona y no citamos. Esto es un error muy común y el problema que tiene que cuando hacemos esto estamos haciendo lo que se llama plagio. No sé si ustedes saben, pero la academia es bastante rigurosa con temas de plagio y de hecho te pueden sacar un título si, por ejemplo, en tu tesis estás plagiando las ideas de otra persona,
tiene que ser algo bastante grave como para que te saquen el título, pero una forma de hacer plagio es justamente esa, estar escribiendo las ideas de otra persona y no citarlas al interior del texto. Acá lo que vamos a ver, no lo vamos a ver con las normas APA. Acá vamos a ver una forma muy sencilla y después la vamos a ir complejizando la clase que viene, donde vamos a incluir el autor, la página, vamos a ver también cómo ponerlas en el final de la bibliografía y etc. Acá lo que estamos viendo es únicamente la cita, cómo hacerla, y vamos a proponerles algunas fórmulas bastante sencillas de cómo escribir una cita. Tenemos dentro de las citas textuales la fórmula clásica, que es poner la cita, sumar el verbo y sumar el sujeto. O sea, por ejemplo, abrimos comillas, el docente Paulo Dukelski les dijo que siempre revisen las citas antes de entregar un trabajo. Cierro comillas, comentó el docente. No, se los dije mal, eso no importa. Vamos a usar el ejemplo que está acá. Por ejemplo, una cita textual más un verbo más el sujeto podría ser esta. Un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. Dijo, ahí tenemos el verbo, Malala Yousafzai, ahí tenemos el sujeto. También puede hacerse sin el verbo cuando utilizamos esto según, de acuerdo, tal como señaló. Bueno, ahí señaló, sí sería con verbo. Pero bueno, podemos hacerlo de esta manera, con la cita textual, según tal persona. Bien, es otra fórmula. La otra forma de hacerlo es cuando ponemos el sujeto del verbo primero y después ponemos la cita textual. Por ejemplo, cuando decimos que tal persona afirmó, y ahí empezamos la cita. Tenemos un estilo combinado, que generalmente se encuentra mucho, y en el texto que vamos a trabajar ahora van a encontrar que es quizás la cita que más se utiliza, que es cuando ponemos una cita textual, el verbo y el sujeto en el medio. ¿Ustedes ven mi mouse? Cuando lo muevo estoy... Sí, profe. ¿Se ve? Bien, joya. Acá tenemos cita textual, verbo y sujeto, afirmó Malala, y de vuelta cita textual. Esto sería un estilo combinado. No hace falta que se aprendan qué fórmulas están, no me interesa que sepan, esto es una fórmula 3. Digo, son todas opciones que ustedes tienen para citar. Después tenemos la cita selectiva, que también funciona de forma similar, solo que estamos citando una porción muy pequeña del texto. Por ejemplo, cuando necesitamos poner solamente una palabra particular que dijo alguien que entrevistamos, o una palabra, o 3 palabritas que dijo algún autor. Sería este el ejemplo. La vida de Romero corre un grave riesgo, dijo el presidente. Bien. Por último, tenemos la cita indirecta, digamos. Todas las opciones anteriores eran citas directas. Y por último tenemos la cita indirecta, que, como les había mencionado, consiste en reproducir la idea dicha por otra persona, pero expresándola con nuestras palabras. Tenemos que tener en cuenta que vamos a pasar del estilo directo al estilo indirecto. Vamos a tener que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el pronombre ya no vamos a usar. Si la cita que queremos poner es alguien que nos está hablando en primera persona, por ejemplo, alguien que nos dijo yo nunca había visto una cosa así, bueno, cuando la pasamos a tercera persona, vamos a decir que esa persona, él, nunca había visto una cosa así. O sea, vamos a pasar de la primera a la tercera persona. Son algunos cuidados que hay que tener para que las citas no se nos vayan de género y número, y tampoco se nos vayan en persona. Bien, acá tenemos un ejemplo de una cita de un texto que dice que en los 30 años que llevo trabajando en la salud pública, lo único comparable ha sido el SIDA. Esto sería una cita directa. Si queremos reformularla, vamos a poner: Don Frieden, director del hospital, dijo que en los 30 años que lleva trabajando en el área de salud pública puede observar que la actual epidemia del ébola
solo es comparable con el SIDA. ¿Sí? Ahí lo que estamos haciendo es dándole la referencia a quien dijo la frase, pero cambiando lo textual. O sea, no estamos usando exactamente las mismas palabras, pero estamos diciendo lo mismo. Esto es una forma muy sencilla de hacerlo y es quizás más en un tono de entrevista que se puede usar esta cita. Ustedes cuando elaboran, por ejemplo, están elaborando conceptos, quizás no hace falta que pongan el nombre de esta persona acá, lo pueden poner sobre el final entre paréntesis, pero sí de alguna otra forma tienen que referenciar quién dijo ese concepto o quién dijo esa idea. ¿Se entiende? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos copiar y pegar cosas en los textos sin citarlas. Y esto va a ser como algo bastante riguroso dentro de también lo que va a ser la evaluación de su trabajo. No queremos que nos den cosas copiadas y pegadas sin citarlas. Si ustedes pueden copiar y pegar partes de otros textos, sí, pero bueno, tienen que o los reformulan o los citan de forma directa. O sea, los citan de forma indirecta, los citan de forma directa, pero poniendo bien la referencia de dónde lo sacaron y quién los dijo, etc. Bueno, después algunos errores que podemos cometer. El más sencillo es que cuando incluimos el que dentro de la cita, el que va afuera. Y bien. Ahora, con el tema de las fuentes de información. ¿Qué son las fuentes de información? Básicamente son los instrumentos que utilizamos para construir conocimiento, para llevar adelante una investigación, para llevar adelante un informe. Las podemos clasificar. Creo que la clasificación quizás más conocida o que más se utiliza es entre primarias y secundarias. Ahora vamos a ver cuál es cuál. También se pueden clasificar según el tipo de información que contienen, según el soporte o el formato, según el canal que emplean, ya sea documental u oral, por la cobertura geográfica también, si son nacionales, internacionales, regionales o locales, y según su origen, ya sean oficiales o no oficiales. Dos distinciones, quizás la distinción más útil quizás es la de fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Aquellas que contienen información de origen, es decir, que se encuentran datos originales de información y que han sido construidos por nosotros de forma directa. O sea, si nosotros estamos haciendo una investigación y aplicamos una técnica de entrevistas, bueno, la información que obtengamos de ahí va a ser una fuente primaria de información. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros los que la originamos y los que la construimos. Las fuentes secundarias serían aquellos datos que utilizamos en nuestra investigación, pero que han sido construidos anteriormente o han sido construidos por otras personas o por otros grupos. Esto va a ser mayoritariamente o muy probablemente la totalidad de las fuentes que utilicen ustedes, porque, bueno, no está planteado hacer entrevistas. Si a alguien se le ocurre o necesita hacer una entrevista para el informe, lo puede hacer, pero en general vamos a trabajar con fuentes secundarias, es decir, en el informe que ustedes tienen que hacer, vamos a trabajar con textos, con datos que han construido otras personas. Me están escribiendo al chat, no sé si alguien tiene algo para preguntar o etcétera. Prenda el micrófono nomás, me interrumpe, no pasa nada. Profe, Sí. ¿Usted puede mandar el mail, su mail para enviarle mensaje? Porque yo le mandé pero nunca me respondió. Ok, hace mucho mandaste, ahí lo reenvío. Ahí termino de compartir y te lo reenvío. Hazme acordar en 5 minutos. Es inves.instrumentación@gmail.com, si no me equivoco. Si alguien lo tiene ahí, se lo puede pasar. Y ahí charlamos, porque puede ser que se me haya pasado. Yo me conecté igual hoy y no vi ningún mensaje, pero puede ser que se me haya pasado. Bien.
ahí vemos eso, no te preocupes. Bien, las fuentes pueden tener distintos formatos, pueden estar en distintos soportes. Hoy, cualquier cosa, o sea, prácticamente podemos utilizar muchas fuentes de información. Lo que tienen que tener es que se pueda capturar y preservar la información. ¿A qué me refiero esto? Que pueden ser fuentes, no solo, además de los artículos, las tesis, las cuestiones más especializadas de la academia, pero también son fuentes de información, videos de YouTube, tweets de personas, tiene que estar todo justificado, obviamente, de por qué es importante esa fuente o por qué nos sirve. Pero posteos en redes sociales, videos en YouTube, fragmentos de televisión, audios, entrevistas en radio, digamos, hay una serie de cosas que pueden ser fuentes de información siempre y cuando sean pertinentes y sean, sí, apropiadas para el trabajo que estamos haciendo. Lo mejor, obviamente, siempre es utilizar ensayos, artículos científicos, etcétera, porque tienen un mayor grado de confiabilidad. Pero bueno, todo depende del trabajo que estemos realizando. Bueno, ¿cómo vamos a, y esto es muy importante y quiero resaltarlo, no hay tanta guía quizás para discernir cuál es una fuente confiable y cuál es una fuente no tan confiable, pero sí hay algunas cosas que podemos tener en cuenta. Bueno, primero, ¿por qué necesitamos fuentes confiables? Bueno, primero para evitar el plagio, la repetición, para poder manejar distintas perspectivas y para aplicar racionamientos e interpretaciones comprensibles de la realidad o del fenómeno que estemos investigando, sobre el que estemos haciendo un informe. Cuando ustedes tengan que hacer el trabajo, elijan el tema, lo vayan delimitando, van a tener que seleccionar como primera tarea, bueno, de qué fuentes van a utilizar. Para esto es importante, primero, algo súper sencillo, googlear quién es la persona que escribió y el medio donde la escribió. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un informe sobre violencia hacia las mujeres en Neuquén. Bien, ¿cuáles serían algunas fuentes que podrían utilizar para eso? ¿A alguien se le ocurre qué sería una fuente más confiable para utilizar en ese caso? ¿Alguien conoce alguna? ¿A alguien se le ¿Podría ocurre? ser lo de las agrupaciones feministas de acá de la zona, como Bien. Mumalá o alguno similar? Bien, perfecto, sí. Agrupaciones feministas puede ser una. El Estado, la principal, lo que tiene quizás la mayor construcción de datos confiables, o por lo menos que están más consensuados, son el Estado. Por ejemplo, no sé, si existe algún tipo de registro de violencia hacia las mujeres, se puede llamar al Ministerio de la Mujer, digamos, como siempre cuando piensen en hacer informes, piensen primero en los organismos estatales que todos tienen sus páginas, sus datos, etc. Otro muy bueno, es lo que acaba de decir la compañera, son organizaciones que trabajen, que sean reconocidas y que trabajen el tema. Por ejemplo, antes de que el aborto fuera legal, la mayoría de los datos confiables sobre aborto no los íbamos a encontrar en el Estado, sino que los íbamos a encontrar justamente en las organizaciones feministas. ¿Por qué? Porque, bueno, como era considerada una práctica ilegal, el Estado no llevaba, digamos, un recuento, un raconto, o no controlaba, sistematizaba el tema del aborto en Argentina. Entonces, primero que nada, o sea, como en grado de confiabilidad, bueno, el Estado siempre va a ser una fuente confiable, o por lo menos una fuente que si ustedes hacen un informe nadie les va a venir a decir que no, ese número que sacaron del Ministerio de Salud no es confiable. En cambio, si ustedes sacan los números, por ejemplo, de, no sé,
cantidad de porcentajes de mujeres que habían sufrido violencias y lo sacan de un tuit de una persona que no participa de una organización, no es parte, no trabaja en el Estado, digo, como que son criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar las fuentes de información. Una cosa que me pasó, por ejemplo, el cuatrimestre pasado, cuando compañeros de ustedes de otra carrera tenían que hacer un informe, y justamente era sobre violencia hacia las mujeres, y una compañera me había puesto resoluciones del Estado, pero claro, como no se fijó de dónde eran las páginas que estaba buscando la información, hablaba de la violencia en Argentina, pero las fuentes que utilizaba eran de datos de Colombia y tenía otros datos de otros países. Digo que puede parecer como un error, medio pavo, digamos, pero es algo que puede pasar si nosotros simplemente buscamos violencia de las mujeres y agarramos la primera página que encontramos. Entonces, primero, tienen que ser más específicos cuando buscan y tratar de encontrar que las fuentes sean pertinentes. Una vez que corregimos eso, puedo hacer un trabajo con por lo menos todas las resoluciones en Argentina con respecto a la violencia hacia las mujeres, o con los datos de Argentina. Entonces, son algunas de las cuestiones a tener en cuenta. Como recomendación, siempre que encuentren una página web, yo me imagino que la mayoría de ustedes hará el trabajo con información que encuentre en internet, lo cual está bien. Lo que les recomiendo es, y pueden usar también noticias periodísticas, lo que les recomiendo es que googleen a la persona que está hablando o que escribe la noticia y que googleen al medio. Rápidamente se van a poder dar cuenta si es un medio confiable o si es, por ejemplo, no sé, hay medios que son irónicos y que no dicen, o sea, no están queriendo decir la verdad, sino que están queriendo hacer humor, como Revista Barcelona, por ejemplo. Me pasó una vez que alguien utilizó una noticia de Revista Barcelona como si fuese cierta. ¿Alguien conoce Revista Barcelona? No, No, Muy joven. no son. Bueno, la Revista Barcelona es una revista de humor, sí, nacional, es un medio nacional, que es una revista de humor, o sea, y escribe todo el tiempo, y tiene un formato como si fuese un diario, pero es todo mentira, digamos, o sea, porque es irónico. Entonces, bueno, claramente los datos que dé Barcelona no los vamos a poder utilizar para nuestras investigaciones, ¿sí? Tratemos de usar de medios que puedan, por lo menos sean serios o que tengan algún tipo de reconocimiento social. Y eso, si no los conocemos, la forma más fácil es googlearlos y ver, digamos, por ejemplo, si tienen página de Wikipedia, ver el quiénes somos. Si ustedes hacían eso, por ejemplo, con el texto anterior que les di, que era del medio del Gato y la Caja, podían ver, bueno, quiénes eran las personas que integraban el Gato y la Caja, qué hacían, a qué se dedicaban, etc. Lo que vamos a ver ahora es un texto de Revista Anfibia, y pueden hacer lo mismo, y si buscan van a ver que, bueno, que es un medio que está bancado por una universidad nacional, en el que escriben muchos intelectuales y gente del periodismo y de la academia, y etc. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno, son las 2:31. Lo que vamos a hacer ahora, yo les dejé un texto, pido disculpas, pensé que se los había dejado con más anticipación, pero se ve que se me había pasado, así que se los dejé ahora. Pero bueno, ahora les voy a dar 20 minutitos para que lo puedan leer. Es un informe, de paso, así que está bueno. Es de Revista Anfibia y es sobre secuelas de COVID. Lo que quiero que veamos no va a ser tanto como la clase pasada, esto de el formato o los argumentos, etcétera, sino que lisa y llanamente quiero que nos fijemos cómo va citando en el texto y qué fuentes utiliza para construir el relato o construir el artículo, ¿sí? El informe. Bien, vamos a ver esas dos cosas. Si podemos identificar citas en el texto, si en esas citas pueden identificar
alguna de las fórmulas que vimos, por ejemplo, eso de si pone primero la cita, después el sujeto, después el verbo, si hace forma combinada, etc. Y cuáles son las fuentes, y si son primarias o secundarias, que utiliza el texto. Bien, y lo revisamos juntos en 20 minutos. Bueno, profe.